En el primer capítulo, titulado Introducción a los diferentes modos y entornos de la educación virtual, se realiza una revisión de los diferentes modos de enseñanza con tecnologías de la información y la comunicación, también conocidas como TIC, a la vez que se realiza una conceptualización e identificación de diferentes situaciones que se dan de enseñanza durante el aislamiento. Si bien en la actualidad la utilización de las TIC en la enseñanza es una realidad en los diferentes niveles de la educación, la utilización de las herramientas virtuales en la enseñanza siempre ha tenido un rol complementario a la enseñanza presencial. Y en este último año 2020, debido a la situación de pandemia de COVID-19, los estudiantes y los docentes han debido implementar entornos y herramientas digitales para llevar a cabo las prácticas educativas de una manera prácticamente exclusiva. Con la ausencia de la presencialidad, de la asistencia a la escuela, se han acentuado las desigualdades entre los alumnos y también incrementándose la brecha digital que existe en relación al equipamiento y también a la conectividad de los diferentes estudiantes. A la vez que la mayoría de las prácticas educativas han intentado simplemente reproducir la presencialidad sin tener en cuenta que se trata de una nueva modalidad, esta vez virtual. El desarrollo del capítulo se da a partir de dos principales reflexiones. Por un lado, cuáles son las modalidades de enseñanza que se venían empleando hasta el momento y en qué marcos se daba esta enseñanza. Y por otro lado, cuáles son las diferencias entre la educación presencial y la educación virtual y cuáles son los diferentes elementos que componen una plataforma educativa. Ante las cuestiones de cuándo, cómo, dónde y con quiénes utilizamos los entornos de enseñanza virtuales, hay que tener en cuenta que cuando uno o una docente se encuentra frente a la pantalla, se ponen en juego diferentes tradiciones, desarrollos tecnológicos y culturales que convergen en el mundo educativo actual. En este sentido se van a dar las diferentes modalidades de educación que vamos a abordar en este capítulo, que son la educación digital, la educación virtual, la educación a distancia y la educación con tecnologías de la información y la comunicación. Para responder qué significa la educación digital, tenemos que saber que la palabra digital viene del latín digitus, que significa dedo y hace referencia a algo numérico. Numérico porque se tiene en cuenta el sistema de traducción de la información que utiliza los números 0 y 1 para traducir cualquier tipo de información, haciendo de nuestro mundo un mundo modificable, almacenable, reproducible y transferible. En este sentido, lo digital viene a ser lo opuesto a analógico y es previo e independiente al desarrollo de la Internet, que ha permitido nuevas formas de transmisión y almacenamiento de la información. Y en el ámbito de la educación, lo básico para el desarrollo de la enseñanza y del aprendizaje está en capacidades de poder ser digital, es decir, los recursos, libros, las aulas, etc. La educación a distancia es definida como una situación educativa de no contigüidad entre los docentes y los alumnos, que se resolvía mediante la utilización de diferentes medios que acercaban a estos actores independientemente de las coordenadas espaciotemporales en las que estos se encuentren. El principal objetivo de la educación a distancia era extender y facilitar el acceso a la educación a diferentes colectivos. En la actualidad, salvo algunas excepciones, la educación a distancia se realiza a través de aulas virtuales y medios digitales. El e-learning es un concepto que se utiliza desde los años 90 y que hace referencia a una propuesta educativa que tiene como medio las tecnologías digitales. El concepto de e-learning también puede traducirse literalmente como aprendizaje electrónico, y en este sentido puede entenderse como tal a cualquier práctica de enseñanza que esté mediada por ya sea una computadora, que esté conectado a internet o cualquiera de las nuevas tecnologías de las telecomunicaciones que tenemos a nuestra disponibilidad.
y de todas las herramientas que esta tecnología provee. En este ámbito existen dos tradiciones. Por un lado, en Estados Unidos se entiende al e-learning como una propuesta de aprendizaje que se utiliza más para la formación individual y el autoaprendizaje. Y por el otro lado, en Europa se entiende al e-learning como una propuesta de aprendizaje colectivo en el que colaboran tanto los docentes como los estudiantes para aprender. En cuanto a la educación virtual, la palabra virtual viene del latín medieval virtualis y que evolucionó en el latín virtus, que significa fuerza o potencia. En el caso de la filosofía escolástica se entiende que lo virtual es aquello que existe en potencia pero no en acto. Lo virtual entonces tiende a actualizarse aunque no se concretiza en un modo efectivo. De esta manera lo virtual en realidad se opone a lo real y no a lo actual. Específicamente hablando de la educación virtual, esta constituye una modalidad de educación que se diferencia de la educación o modalidad presencial. Es decir, que la educación virtual es aquella educación no presencial. En este sentido, al ser la educación virtual una modalidad diferente, es que necesita de cambios significativos como tal en lo que se refiere a la concepción de cómo educar. Cuando hablamos de educación con tecnologías de la información y la comunicación, estamos haciendo referencia al marco de la tecnología educativa. La tecnología educativa tiene que ver con el uso de computadoras durante todo el plan de estudio y se preocupa justamente por el uso de las herramientas, tanto hardware como software, para el aprendizaje y la enseñanza de diferentes disciplinas. En la educación con TIC se incluyen tanto a la educación a distancia, la educación digital y la educación virtual, así también como el e-learning, pero no a la inversa. La educación con TIC no es solo utilizar o emplear las computadoras para la enseñanza, sino que hace referencia a cambiar las formas en las que enseñamos y aprendemos, a manejar de otra manera la información y a transformar las prácticas de enseñanza. Incorporar las TIC en la educación tiene que ver con la búsqueda de la innovación, con la introducción de nuevos lenguajes, con la transformación de la lectura y la escritura, la revisión de los modos de la cultura actual y con las nuevas formas de ser ciudadano, crítico y participativo.